Hola, en este video les voy a explicar mm, lo que van a encontrar en el libro de la práctica número 6 que les he puesto en Classroom. Básicamente, les voy a explicar primero un poquito sobre lo del cuestionario que está justamente en Classroom. Entonces, hay que responder estas preguntas. Por ejemplo, el mejor estimado a través de la medida indirecta, con su incertidumbre, el mejor estimado a partir de los datos experimentales. En este caso, tomé como referencia el que tuviera menor incertidumbre. Obviamente su incertidumbre, esta se calcula por ley de propagación de incertidumbre. El valor de la resistividad que se obtiene por ajuste de mínimos cuadrados, realizando el cambio de variable apropiado, la incertidumbre de, de la pendiente. En este caso esperamos que a través de la pendiente obtengamos el valor de la resistividad. Es muy importante que observen que las unidades están en microohm por centímetro, así que hay que hacer un cálculo adicional para hacer compatibles las unidades. Después vienen, todas estas preguntas están en un cuestionario que he puesto en Classroom. Entonces es importante también que observen que aquí se solicita un número en específico de cifras significativas. Bien, hay una pregunta en donde se les pide que expresen o indiquen cuál es el cambio de variable que utilizaron. Hay una parte que requiere un poquito de análisis, la voy a leer literal. Hay que considerar el cambio de variable que se hizo para el ajuste de mínimos cuadrados y el desarrollo de la experimentación. Entonces aquí necesito que imaginen la experimentación, todo lo que conlleva, cómo se hace el experimento, porque de aquí digamos que vamos a obtener información acerca de cuál es el significado de la ordenada al origen. Entonces, recordando que la ordenada al origen corresponde al valor de y cuando x es cero, entonces ese valor b debe tener información de la resistencia del circuito. El circuito está formado por cables banana-banana, caimanes y multímetro. Entonces deben obtener un valor en ohm. Necesitan observar muy bien el modelo que están proponiendo para poder extraer la información de la ordenada al origen. Bien, después la pregunta es que de acuerdo a los materiales propuestos a F, y aquí es donde voy a ir hacia la otra hoja. Entonces aquí en la hoja que dice resistividad alumno hay una propuesta de AF. Lo voy a hacer más chiquito porque dejé fijas las celdas. Entonces, en esta parte de aquí hay un material AF para que ustedes a partir de estos datos, digamos, obtengan uno, ¿ok? Obviamente hay que hacer todos los cálculos, ahorita voy a explicar cuáles. Entonces hay que obtener, digamos, los cálculos para poder empatar o encontrar de los materiales propuestos cuál es el que debería corresponder al alambre, ¿no? Al material del que está hecho el alambre. Para responder estas preguntas, entonces dice que hay que consultar la hoja de aleaciones. La hoja de aleaciones es esta. Entonces aquí hay una propuesta de varias aleaciones. Aquí vienen las composiciones o la fórmula. Y entonces, de acuerdo al valor de la resistividad eléctrica, de nuevo es importante que observen que las unidades están en microohm por centímetro. Entonces, de acuerdo a estas propuestas, ojo porque son 110, voy a pasarlas súper rápido. Entonces, son 110 que hay que analizar. Obviamente hay que filtrar, digamos, por los valores que ustedes obtengan en sus resultados. Después, de acuerdo con, voy a leerlo nuevamente, de acuerdo con los materiales propuestos, son 110, la resistividad obtenida por los diferentes métodos, cuál es el que corresponde al alambre. Entonces, ojo, este de la resistividad obtenida por diferentes métodos, ustedes solo tendrán que utilizar uno, ¿ok? ¿Cuál? Pues el que consideran que es mejor para obtener el resultado. La pregunta 12, el alambre estudiado se utiliza en planchas comerciales. Este es un dato que obviamente no les di y no se los di porque, vaya, no tenía todavía
No tendrían por qué tener esa información hasta que ya realicen el análisis, porque si no es un poquito como de spoiler, ¿no? Con respecto a la práctica. Entonces ahora ya saben que este alambre se utiliza en las planchas comerciales, y entonces ahora lo que hay que decidir es, ya sea de la propuesta AF o de las aleaciones 1 a 110, tienen que elegir cuál es el más probable. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con estas respuestas, van a investigar los componentes de la aleación que considero más probable. Ejemplo, voy a decir que ¿ok? Que el acero inoxidable dúplex, ¿no? Entonces, contiene hierro. Hierro es el elemento principal en la aleación, importante. Entonces, tiene cromo, tiene níquel, tiene molibdeno. Y en este caso, lo que les pido es que elijan al menos un elemento y que, digamos, investiguen para qué se agrega ese elemento, cuál es la función de ese elemento en esa aleación, ¿ok? Sabemos que el componente principal es el hierro, entonces, ¿para qué se agregarán los otros elementos? Como les decía aquí, tomando en cuenta como para qué se agrega el níquel, o para qué se agrega el cromo, o para qué se agrega el molibdeno. En esta de aquí son las proporciones que hay. A lo mejor, digamos, para que se acote un poquito más, busquen información del que tenga mayor proporción. Puede ser, en este caso, el cromo, que tiene una porción de 22%, ¿no? Bien, entonces ahora ya saben lo que contiene el cuestionario, lo que contiene la tabla de aleaciones, y ahora sí, vamos a explicar un poquito lo que corresponde al libro. Entonces, aquí en el libro ya están los datos numéricos. Lo que ustedes tienen que hacer es seguir, digamos, las indicaciones de acuerdo a las tablas. Aquí hay que poner la información de la longitud, aquí está en milímetros, aquí se pide en metros, de la resistencia en ohm, ya saben que aquí tiene que ir el valor más representativo de estos tres. El diámetro también se pide en metros, y esto es para poder tener la información en el resumen en el sistema internacional. Bien, entonces, ya que tengamos, digamos, estos datos aquí, vamos a poder calcular, voy a hacer un poquito de zoom, vamos a poder calcular la resistividad en ohm metro, que es, decía yo, las unidades del sistema internacional. Vamos a poder calcular la incertidumbre. Esto se calcula con ley de propagación. Aquí ya les doy el modelo para que ustedes básicamente cojan la información. Estos espacios que están aquí en blanco son para las incertidumbres. Entonces ya saben, simplemente es poner una fórmula aquí, otra acá. En este es muy importante fijar las celdas. Esto de porcentaje de error lo van a llenar hasta el final. Cuando, cuando decidan qué información, voy a hacerlo para abajo. Cuando decidan qué información, voy a quitarle la inmovilización para que me pueda mover un poquito mejor. Entonces, este porcentaje de error, obviamente van a tener que alimentarlo. Ya saben que el porcentaje de error se necesita el valor medido menos el valor esperado dividido por el valor esperado. Recuerden fijar, porque si no, todo esto va a quedar como en un error, ¿ok? Literal error en Excel, ¿no? Eh, ¿Qué valores vamos a poner aquí? Bueno, aquí van a poner el material del que creen que se trata. Por ejemplo, puedo decir que se llama Cantal, entonces aquí voy a escribir Cantal. Aquí el valor de la resistividad. Entonces, este valor está en micro ohm por centímetro. Aquí hay que ponerlo en ohm metro. Entonces hay que hacer una conversión de unidades. Una vez que tengan este valor aquí recuerden sustituir material por el material del que se trata, y el valor de resistividad por el valor. Una vez que tengamos entonces ya podríamos calcular el porcentaje de error comparando cada uno de estos valores con el que se tiene aquí. ¿Ok? Aquí donde aparece división cero es porque necesita alimentarse esta información con lo que está aquí, y aquí va a aparecer el promedio del diámetro y el promedio o el mejor estimado de las resistividades. Hay que calcular la incertidumbre tipo A,
de este conjunto de valores y ese dato se pone, ¿ok? Cuando tengamos estos valores, cuando ya una vez hayamos llenado esta tabla, automáticamente se va a hacer la gráfica. Lo único que les pido aquí es que eh, indiquen, que no me dejen estos títulos de cambios de variable y y cambio de variable x, sino que sustituyan por la expresión que corresponde al cambio de variable que están utilizando. Es decir, qué usaron en x, qué usaron en y qué unidades, porque eso les va a ayudar a interpretar la pendiente y la ordenada al origen. De nuevo aquí, el cambio de variable, aquí van a poner qué es lo que quieren para X o qué es lo que van a multiplicar, digamos, el cambio de variable que están proponiendo. De nuevo, con base en este modelo físico, obtienen su modelo matemático para el cambio de variable. Una vez que hayan hecho los cálculos, entonces automáticamente se va a calcular la estimación lineal. Creo que sí, no, de hecho, tienen que meter aquí la fórmula. Recuerden, seleccionamos las celdas, ponemos estimación lineal y automáticamente se calcula. Una vez que tengan estos datos, entonces, ahora sí, mandan llamar la información del mejor estimado, que estará aquí, con su incertidumbre, que estará por acá. Buscan cuál es el que tenga menor porcentaje de error, en el caso de las medidas individuales, y lo ponen aquí, ¿ok? Entonces aquí el que tenga menor incertidumbre y aquí el valor que corresponda al que encontraron con menor incertidumbre. El dato de ajuste por mínimos cuadrados, ¿ok? Que debe de estar aquí. Entonces aquí el dato que se obtiene, recuerden que aquí está la pendiente, entonces aquí van a obtener el valor de la resistividad obtenido a través de la pendiente con su incertidumbre, que ya saben que es la celda de aquí abajo, ¿ok? De nuevo, este porcentaje de error se va a calcular con base en el valor de la resistividad que ustedes identificaron de acuerdo a la propuesta de estas opciones A, B, C, D y F. ¿Ok? Bien. Aquí se les pide que hagan lo mismo, pero ojo, aquí es básicamente hacer una conversión de unidades en cada una de estas, pensando en que inicialmente eh, una de las propuestas para que acotaran la información y la búsqueda de qué material está hecho el alambre, pues está aquí indicado que probablemente puede ser de nicromel y aquí les doy cuáles son las características, ¿ok? Bien. Aquí hay otros datos técnicos por si quieren consultarlos. Aquí están los valores de resistividad. Estos son otro tipo de aleaciones. De nuevo, todas son base hierro. Entonces aquí está el valor de la resistividad y puede que ustedes lo comparen con alguno de estos. Entonces tienen esta opción, esta de aquí, esta tablita de desde A hasta F y también tienen el dato de las aleaciones completitas. Esta información la tomé de esta página, entonces aquí están las ligas por si quisieran consultarlas con más detalle. Y bueno, es todo lo que van a encontrar en el libro. Espero que les sirva este video y que les dé como un panorama un poquito más general de lo que tienen que hacer. Bien, se cuidan.